Buenos días, 8:04, ampliación del domingo comienza ya con Fernando Carballo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenos días, José María. He llegado temprano, digo tarde en la noche, de Pucallpa. Le quiero mandar un gran saludo a Pucallpa, ciudad que ha crecido enormemente. Yo hacía muchos años que no estaba ahí. Hubo una gran convocatoria por el gran número de periodistas que acudió a la conferencia que les pude dar. Todo esto fue auspiciado por Caja Piura. Le mando un gran saludo a nuestros amigos de Caja Piura y a su gerente regional de la selva, Luis Torres. El cambio de Pucallpa. Yo estuve en Pucallpa, Fernando, a los pocos días de que se independizara de Iquitos. Ucayali, efectivamente. Y se creara Ucayali. ¿Y eso hace ya cuántas décadas? Bueno, estamos hablando de fines de los 70, inicio de los 80, ¿no? Y la verdad era un poblado del lejano oeste, como yo le dije, ¿no? Con pistas sin asfaltar. Hoy día tienes unos centros comerciales increíbles en la ciudad de Pucallpa. El Perú crece a pesar de todos los problemas y va a seguir creciendo. Y claro, hay muchísima gente que hace cosas que no salen en los periódicos, pues. Y son los pequeños empresarios, esta red que tenemos de la economía emergente. Bueno, ¿qué coyuntura política? Lo de la posible censura a la ministra de Educación no es más que un elemento, pero hay otros que son realmente crean un cuadro muy complicado, muy complicado. Hoy día tenemos encuestas, la popularidad del presidente ha llegado a un punto muy... Esta es la encuesta que saca la República del GF, casi no me equivoco, a un punto muy crítico, a un 19%, menos de 20%. En fin, tampoco es que le vaya mejor a los demás poderes del Estado, el Congreso también baja, etcétera. En fin, nada, que la ausencia de alternativas, la anomia o la excepción o lo que sea, sigue afectando a todo el sistema político. De esto sabe bastante Fernando Tuesta. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, güey? Buenos días. Juan Carlos Tafur, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Fernando, buenos días. Y José Carlos Requena, ¿qué tal, José Carlos? Buenos días, José María, ¿qué tal? Con motivo del conflicto de los maestros, ¿qué pone en evidencia el conflicto de los maestros? ¿Hasta dónde va a llegar la situación? Tenemos un recambio a la vista de la ministra de Educación, parece que hay otros también. Primera intervención de cada uno de ustedes, brevemente, para iluminarnos sobre la coyuntura. Fernando, por favor. Gracias. Bueno, pone en evidencia, o quizá con más evidencia, aquello que ya estaba más o menos claro, ¿no? Bueno, en primer lugar hay un serio problema que viene ya de mucho tiempo, que es sabido el problema de la educación en el Perú. Ahí donde se arrastra una serie de hechos que este gobierno, como otros, han intentado a través de la reforma educativa llevar adelante, pero que sin embargo han tenido serios problemas. En primer lugar, entonces, reivindicaciones, muchas de ellas justas, pero que tuvieron en el Ministerio de Educación quizá no supieron lograr enfrentar esto con oportunidad de un conflicto que era local, se convirtió en uno nacional movilizado. Creo que no hubo la pericia suficiente como para enfrentarlo. Tal es así que varias de estas reivindicaciones fueron ya resueltas a través del diálogo. En segundo lugar, hay entonces un problema en el Ministerio de Educación. En segundo lugar, pone en evidencia esto que ya se ve en otros sectores, que es el desborde de las provincias en todo nivel institucional, y en este caso el propio SUTEP. Hoy día, ¿quién se acuerda del secretario general de SUTEP? Muchos ni conocen ya su nombre. Pero digamos pequeños grupos, pero lo que me refiero es que el señor Pedro Castillo hoy es encaramado como el líder, digamos, de esta huelga. Pero también un tema que tiene que ver propiamente el gobierno. Hemos visto zigzagueos en relación al conflicto, falta de coordinación y liderazgo a través del presidente. Y creo que eso se muestra en parte en las encuestas. Tú puedes encargar a los ministros para que resuelvan temas sectoriales, pero con una sola dirección. Finalmente, con esta primera intervención rápida, como has señalado, Chema, el tema de la oposición. Es impresionante cómo la oposición
que critica que el gobierno no tiene norte tampoco lo tiene. Yo no sé si tiene algún punto cardinal en donde fijarse, porque en realidad, si es que se criticó al gobierno de dialogar, si es que incluso se acusó a las autoridades de negociar con proterroristas, terminan ellos disputándose quién es la intermediación válida. Y creo que acá la oposición también tiene una responsabilidad que también en parte en las encuestas lo está reflejado, ¿no? José Carlos Requena, por favor. ¿Qué tal, José María? Breve. Lo primero, creo que esto muestra que el enfoque que ha mostrado, que ha querido hacer el presidente, que ha querido tener el presidente y su gobierno, es absolutamente errado. De rehuirle a la política, de pensar que eso no le interesa a nadie, creo que le está pasando una seria factura. Lo segundo es este desborde que menciona Fernando, efectivamente se da, y creo que de algún modo es también una consecuencia indirecta del proceso de descentralización, que lo único que ha hecho es descentralizar poder sobre bases muy endebles, ¿no? Sobre bases muy difíciles de representar. Creo además que el Ministerio de Educación tuvo una gestión fallida desde el inicio, creo ya lo ha dicho Fernando, lo ha dicho Juan Cheput el viernes. Esto pudo encapsularse en Cusco y sin embargo se ha convertido en un problema nacional de mayores proporciones. Y lo último, también retomando el tema de Fernando, la oposición creo que es bastante inoportuno el pedido de interpelación que ha hecho, y yo creo que es el momento más bien de que la clase política se una para poder resolver un problema como el que estamos enfrentando. Juan Carlos Tafur, primera intervención. Sí, bueno, de hecho el conflicto, la radicalidad del conflicto magisterial ha puesto en evidencia la conocida impericia política del gobierno, pero yo creo que ese no es el único dato político. El más importante a mi juicio es que ha puesto en evidencia la incapacidad política de la clase política acomodada, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, que no ha sabido enfrentar esta situación con las armas correctas. Uno puede entender que el gobierno carente de políticos no tenga capacidad de respuesta, pero por cómo entender que Patria Roja, que es el partido más organizado de la izquierda, con experiencia magisterial de décadas, haya sido sorprendida por gente de la radicalidad de Pedro Castillo. No la han visto. Yo he conversado con dirigentes del SUTEP y de la rama magisterial y se declaran sorprendidos de la magnitud de la protesta. Los ha desbordado por completo. No saben qué hacer. Y eso ocurre en un partido, repito, quizás el más institucionalizado de la izquierda. Y con más contacto con las bases populares. Y más contacto, exacto. Una desinstitucionalización. Claro, ya ni qué decir pues, del APRA, del Fujimorismo, de la izquierda clásica. De la izquierda. De Frente Amplio, no, pero... ¿Qué término que se empleaba? Izquierda clásica. Fíjate cómo cambian las cosas. ¿Qué cosa puede suceder esta semana? ¿A qué podemos esperarnos esta semana? En principio hay anunciada una intermediación del obispo Bambarén, que desde hace más de 45 años saca las castañas del fuego a varios gobiernos. ¿Es viable? ¿Es el momento para que los dirigentes generales radicales sepan que hay que saber parar una huelga? ¿O podemos temer que esto se prolongue más allá de la semana que comienza mañana? Ahí, a ver, creo que hay un momento en que la simpatía por la huelga ha cobrado un punto bastante alto, incluso se sigue viendo en las encuestas. Pero también hay un punto en donde la radicalización tiene límites, porque es claro dos cosas. La primera, que casi esto se ha acotado al tema de la evaluación de los maestros. En todo caso, el gobierno ha logrado sí colocar el tema como que el único, digamos, conflictivo o el más conflictivo. En segundo lugar, sí creo que para Pedro Castillo es ahora un problema de cómo levantar la huelga. O sea, qué conquistar. Si no logra esto último, que va a ser difícil ciertamente, ¿qué le va a decir, digamos, a sus bases? Porque el tema es ya el gobierno adelantado en medidas concretas. Los chicos están por el tercer mes. Este año está en la práctica perdido. Este año no sé cómo se va a recuperar. Aquello de profesores contratados no es una respuesta. Sabemos que para que un profesor contratado efectivamente entre clases eso va a tener que pasar varias semanas. Esto se alarga y los propios padres, dos cosas. Entienden que sus hijos son los más perjudicados y entienden también que quieren, y eso también está en las encuestas, quieren la evaluación de los maestros. Por lo tanto, acá hay un problema también para la dirigencia magisterial. Apelar a la Iglesia es, digamos, casi el último recurso.
Ahora, el problema también de Fuerza Popular es que ha jugado a dos caras, ¿no? Por un lado, le quitó la alfombra a la propia oposición parlamentaria, que hizo todos los esfuerzos y llegó a buen puerto en muchos de los puntos, pero que en medio de esto, pues, la ministra Marilu Martens debe estar con su equipo de asesores levantando toda esta tremenda lista que se viene interpelación. Ese es además es el peor mensaje del Parlamento. Imagínense ustedes, hemos visto cuántas interpelaciones de lo que va de este periodo, muchas. ¿Cuál ha sido el escenario y la teatralización que hemos visto ahí? Simplemente un cargamontón contra todos los ministros. Y la ministra Martens, que encima no tiene los instrumentos de debate o de confrontación o de persuasión política, va a quedar seriamente debilitada. Tenemos que ir a la pausa, una última muy pequeña. Fernando, ¿le hubieras tú recomendado al nuevo dirigente emergente de los maestros que levante la huelga hace 3 o 4 días, después de haber obtenido ciertas concesiones? Yo creo que si tenía, capacidad, había las bases, ciertamente. Hay un momento en que es necesario levantar. Creo que ese momento se le pasó y ahora no sabe cómo hacerlo. Bueno, vamos a regresar con este tema y la coyuntura política en general y vamos a proyectarnos qué es lo que puede venir en las próximas semanas y meses después de esos rápidos mensajes. 8:15, ya volvemos. Las 8:17 y hemos invitado a los estudios del RPP a 3 analistas políticos que nos han dado su punto de vista sobre el desarrollo de la huelga tal y como la hemos visto hasta hoy. Quedó pendiente la pregunta de a qué podemos esperar esta semana, que comienza una semana particular, hay un día feriado, Santa Rosa de Lima el miércoles. Así es que nos ha dado su respuesta sobre eso Fernando Tuesta. ¿Qué cosa podemos esperar de las negociaciones que se anuncian con la intermediación de un obispo, Monseñor Bambarén? Bueno, lo que esperaríamos es que eso ya calme de alguna manera o termine de solucionar esto que ya parece no ir a ningún lado, ¿no? La huelga empezó con reclamos salariales que creo que son ampliamente apoyados y creo que nadie desconoce la justeza de los pedidos. Según la encuesta de GFK, 64% de los interrogados consideran que los maestros tienen justas demandas salariales que hace años que no se cumplen. Exacto, eso lo muestra el apoyo ciudadano. El otro punto es lo de la evaluación, que sí es un tema menos franqueable y que ha sido el último recurso de Pedro Castillo en esta negociación que, según también cuenta Jorge el Castillo en la entrevista que le hacen hoy, ya todo estaba solucionado. Todo lo que este señor pedía se estaba concediendo y ya saca como un as bajo la manga y ya esto parece un tema infranqueable. Esperemos que el obispo Bambarén logre conciliar estos intereses. Yo creo que Castillo, como no tiene ya otro recurso, creo que esa es su tabla de salvación también, y esperemos que en los próximos días esto pueda solucionarse, ¿no? Es lo que yo esperaría, ya no hay a dónde más ir. Claro, ¿qué le queda a este gobierno esta semana? Yo creo que el gobierno va a tener que insistir en la postura dura que ha anunciado de empezar a despedir y sustituir maestros a partir del día lunes. Ya lo anunció, ya lo ha dicho así la gobernadora regional de Arequipa, recogiendo el guante, y aparentemente en Arequipa se ha resuelto la huelga. Yo creo que en el gobierno están creyendo que a partir del lunes se resuelve. Si es que no ocurre eso, yo creo que el gobierno va a tener que sentarse a negociar con el señor Castillo. No le va a quedar otra opción. Y ahí yo creo que hay variantes o posibilidades de negociación. El tema de la evaluación, por ejemplo, leí ayer a Walter Tuanama, experto en el tema, que él decía que, por ejemplo, se podía llegar a un acuerdo por el cual se hacía una evaluación y si el maestro no la pasaba, se le retiraba de la enseñanza, pero no se le retiraba de la carrera pública. Se le mantenía trabajando como burócrata en alguna UGEL, alguna entidad educativa, pero fuera de la enseñanza. Lo planteaba él, no la comparto necesariamente, pero lo planteaba como una opción intermedia para negociar con los maestros. O sea, creo que hay márgenes de negociación aún. Hoy en día el gobierno, creo que por consecuencia con sus propios anuncios, tendría que optar por resistir en la posición de mantener una línea de si no van a trabajar, se van, digamos. Pero si eso no le resulta, porque de repente no consigue reemplazos y la huelga continúa, va a tener que asumir que la negociación continúa. Y ahí creo que hay variables aún por resolver. Una de ellas es la intermediación de Monseñor Bambarén, que
habría que evaluarla, ¿no? No sé si en principio garantice la solución, pero igual es un camino de negociación y abre un camino de negociación que de per se en estas coyunturas es positivo, ¿no? Hay dos temas, disculpen, que ahora aparecen en huelgas prolongadas, que aparecen luego como puntos necesarios de negociación. Uno, no despidos. Cuando ya aparecen los despidos, aparece luego el punto de negociación de no despidos. Y lo segundo, no descuentos. Porque claro, imagínate, tú levantas la huelga, regresas y no tienes nada en el bolsillo. Son que 2 meses, 3 meses, casi el equivalente del aumento. Y entonces algo así como, ¿por qué has peleado tanto para conseguir 0, digamos, en un periodo más o menos inmediato? Esto es lo clásico en muchas huelgas. Sí, entonces, nuevamente, despidos y no descuentos. El Ministerio va a aceptar esto, es parte de la negociación. Sí. Y ahí sí puede tomar quizá, digamos, de parte del gobierno, esa medida que no siendo popular, porque la gente dice también, si no trabajas no te pagamos, contra el tema de la evaluación, que ciertamente yo creo que no está escrito sobre piedra, pues, ¿no? Yo creo que hay variantes, se puede más o menos negociar, y hay que dejarle también sin piso pues a Pedro Castillo. Esta huelga no puede terminar encaramando, y el único ganador casi, a Pedro Castillo y su sector dentro. Absolutamente. Eso sería una pérdida en el mediano plazo. Creo que es el gran estratega político actual. Sí, ha puesto de vuelta y media al legislativo, al ejecutivo, a todos los partidos políticos, tanto los que fueron a la primera conversación como Fuerza Popular, que no fue a la segunda conversación y que hizo un tete a tete. Entonces, Castillo es una figura emergente, tremenda, que estará pensando, a lo mejor, no lo sé, no lo conozco el señor, en un futuro político o cosas así. Precisemos que según la encuesta GFK esto ha sido posible porque la mayor parte de los encuestados no le da tanta importancia al tema del Movadef en el gremio. Acá este es un tema colateral en realidad, pero que ha adquirido un peso político específico. La gente cree que hay temas gremiales y que se ha querido manipularlos parcialmente, exagerando el peso del Movadef. ¿Qué cosa podemos juzgar sobre esto? Precisamente el tema del Movadef ha sido uno de los que ha mostrado estas fisuras al interior del gabinete. Y del Parlamento. Y del Parlamento también, efectivamente. Y de Fuerza Popular misma, ¿no? Yo no creo que el señor Castillo represente a los 200.000 maestros que hay en el país. De hecho, no hay muchos profesores que no se sienten representados por él. Lo del Movadef efectivamente es una acusación, si quieres, el gobierno ha sacado reiteradamente información que puede comprometer a algunos profesores, pero eso no tiene por qué generalizarse. Creo que ha sido un gran error querer darle el peso a Movadef que no lo tiene, ¿no? Movadef, creo que eso es lo que beneficia principalmente a Movadef, que hablemos de ellos, que sepamos que tiene un peso que la verdad yo no creo que lo tenga. Bueno, yo ahí sí discrepo. Yo creo que el Movadef es más grande de lo que pensamos. Yo creo que en general los restos supervivientes de Sendero son más grandes de lo que pensamos. Yo creo que quizás Sendero están más activos. O sea, ¿no? La gente dice, Sendero se ha vuelto a infiltrar. No se ha vuelto a infiltrar, nunca salió. Nunca dejó de estar en el magisterio. Y en general yo creo que es una manera equívoca de interpretar lo que pasó del 80 al 2000. El Perú ganó una guerra, no ganó una escaramuza con 4 iluminados que tiraban anfo en las calles de Lima, ganó una guerra. Y esas supervivientes de la guerra están presentes en la sociedad peruana. Entonces yo sí creo que hay un grupo radical de la sociedad que es más grande de lo que pensamos. Y creo que esta huelga, este conflicto magisterial lo pone en evidencia y obliga a los partidos a repensar su estrategia de inclusión política, ya no de inclusión social en general a futuro, para que la democracia no... ¿Pero qué partidos tienen bases provinciales en los Andes, por ejemplo? Porque hay otros conflictos sociales como los mineros, las bambas, en donde los partidos políticos han estado totalmente ausentes. No tienen ni siquiera posición. Sí, mira, yo como parte de una investigación acabo de estar haciendo varios trabajos en el Valle del Tambo. ¿Ya? Los únicos partidos que existen y los únicos candidatos que existen son Arana y Goyo Santos. No hay más. No va nadie más. Arana ha ido por lo menos en los últimos 6 meses 10 veces al Valle del Tambo. Y Goyo Santos ha ido 4 veces al Valle del Tambo. Preparando... O sea, que 2 cajamarquinos están en la costa norte y en la costa sur de Perú como los únicos dirigentes partidarios. Preparándose para las elecciones municipales y regionales. Claro, y eso que hacen ahí ya lo están haciendo en todo el sur. Ningún otro partido lo está haciendo. Bueno, vamos a... Sí, perdón, ¿tú querías decir algo? Sí, eso es un tema que creo que hay que subrayar. El nacimiento de SUTEP es el nacimiento de una organización magisterial radicalizada en la década del 70, donde estaba presente la diversa variopinta izquierda, donde estaba Patria Roja,
donde estaba Bandera Roja, donde estaba Sendero Luminoso, donde estaba posteriormente Pucallacta, etcétera. El magisterio de SUTE nace con ellos. Y ellos, me refiero al sector más radical, se reduce, pero no desaparece. Claro. Y estoy de acuerdo cuando se señaló acá que el proceso de descentralización ha dado vuelo a que estas instituciones en sus lados más regionales adquieran poder. Y hoy día en el SUTE es la disputa por el poder entre Movadef, sectores radicales y Patria Roja que lo están venciendo. Y entonces creo que la lectura que se hizo que lo están venciendo mediáticamente, pero no dentro del gremio. No, control sobre bases. Si hay un gremio organizado era el SUTE, los maestros, estamos hablando de una cantidad enorme y además hay recursos. De rama magisterial, claro, es parte de eso también, ¿no? Fondo de pensiones gestionados. Acuérdense que en los estudios de Carlos Iván de Gregorio sobre Ayacucho, nacimiento de Sendero, ahí están presentes. Las escuelas, sí. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa. Perdón, antes de la pausa, le ruego que se quede unos minutos más para después, un brevísimo adelanto para quizá pasar a otro tema. Debe haber cambios en el gabinete, una vez pasada esta escaramuza, guerrilla o como se llame. Si es que pasa, esperemos. ¿Debe haber cambios en el gabinete, sí o no? Fernando. Yo sí creo, pero posterior y no como consecuencia de la interpelación. José Carlos. Y creo que sí debe haber cambios, igual posterior y no debería incluir, por lo menos en el breve plazo, a Martins, ¿no? De hecho, cambios y empezando por el premier Fernando Zavala. Empezando por el premier. Eso ya es un cambio, un cambiazo, sí, digamos. Quédense unos minutos más, por favor, si son tan amables. Vamos a tratar otros temas de la coyuntura. La cosa se está calentando con motivo del viaje del presidente. ¿Le van a dar permiso? ¿No le van a dar permiso? ¿Para qué viaja el presidente? Es lo que muchos se preguntan. Hay una desconfianza sobre los motivos explícitos del viaje. Mucha gente piensa que puede haber una agenda oculta. Esto y más después de la pausa. Volvemos. 8:32, Fernando Tuesta, José Carlos Requena, Juan Carlos Tafur, hemos estado analizando, los hemos estado escuchando analizar el tema magisterial, la coyuntura creada con esta huelga magisterial que aún no termina. Inclusive me dicen que hay esta desconfianza por parte de los maestros de este transporte aéreo que les están poniendo gratuitamente para regresar a sus tierras. Hoy día hemos estado en la base aérea número 8, estaba todo cerrado por el momento, no sabemos si luego, pero hay versiones de ese tipo, hay una situación de desconfianza muy complicada. La figura presidencial también tiene sus problemas de desconfianza. Quizás esto se manifiesta a través de este impas que ha surgido con el viaje del presidente. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Qué va a hacer finalmente el Congreso? ¿Y qué está pasando en realidad con la figura presidencial, alicaída en las encuestas? Inclusive estoy escuchando unas críticas fenomenales por las opiniones gastronómicas del presidente, dichas ayer, sobre la pachamanca y el ceviche. Algunos consideran que esto es prácticamente traición a la patria. Fernando, rápidamente, por favor. Bueno, el presidente ya nos está acostumbrando, es un serio problema de administración de imagen, de frases inoportunas. O no escucha a sus asesores no son los adecuados, pero son inoportunas. Y obviamente a veces no dice cosas interesantes y los medios levantan aquello que sí puede llamar la atención. Esto sobre, evidentemente, el tema gastronómico tan sensible para, en general, la opinión pública. Pero tú has señalado un tema, la confianza. En el Perú, en general, hay una desconfianza sobre los políticos, sobre las autoridades, los partidos, las instituciones. Entonces, es necesario fortalecer esta confianza. ¿Lo ha hecho el presidente? No lo ha hecho. Y en ese cuadro está el tema del permiso del viaje presidencial. En general, en realidad, esto es casi un procedimiento político institucional que no recuerdo que un parlamento haya negado el viaje de un presidente. Por lo demás, en general, no se le debería de negar el permiso, que es una figura muy antigua, y en nuestro caso hay que recordar el famoso viaje de Prado, ¿no? en plena guerra, y ahí quedó marcado esta idea de que el Parlamento efectivamente tiene que cumplir, firmemente este permiso, este procedimiento. El hecho que esté en stand-by ya es un problema.
Yo creo que es un problema, mella la imagen presidencial, pero esto también es parte del manejo, repito, del presidente, que a lo largo de más de un año no ha sabido lograr relacionarse con el Parlamento. Con un Parlamento de las características que tenemos, con un partido opositor mayoritario, ojo, no hemos tenido en la historia del Perú un gobierno que ha tenido al frente a un partido, solo un partido, no digo una coalición de partidos, sí. Un partido que tiene mayoría absoluta. Y durante este año lo que tenemos como resultado es un presidente que tiene 19%. También casi el Congreso, estamos, ciertamente. Pero es que en estas cosas no pierde uno y gana el otro. Sí, claro. El error que muchas veces tienen las oposiciones es creer que desgastar al gobierno le beneficia. ¿Quién aparecía como el cabeza de oposición en el gobierno de Humala? Alan García. Terminó con 5.5% en la votación. Desgasta uno, desgasta el otro, pero los actores políticos en nuestro país hemos visto que no necesariamente ni son tan responsables ni son tan racionales. José Carlos. Creo que lamentablemente estamos ante la toledización del presidente Kuczynski. Lamentablemente toma lo peor de Toledo, que es la baja popularidad presidencial y estos sucesivos dislates. Lo que no toma es aquello que quizás le dio algo de paz a Toledo, que estuvo la gran mayoría de su gobierno al borde del 19-20% de aprobación en promedio, es la operación de los operadores, valga la redundancia, el rol de los operadores políticos, ¿no? Toledo tenía a gente como Solari, en distintos momentos Solari, Ferrero, en una segunda línea quizás Cheput, Rospigliosi, en fin, tenía muchos actores que ahora el gobierno tiene, en algunos de ellos en el Congreso, y que no los quiere utilizar, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente es esos dos componentes. ¿A quién se está subutilizando como Yo creo que no se está subutilizando a su bancada. Cheput, Mercedes Arauz, Carlos Brus, hasta Vicente Ceballos, que creo que está teniendo un buen rol como vocero actual. Creo que tiene alguna gente a la que puede echar mano y no lo está haciendo, ¿no? Juan Carlos Alfur, quería preguntar específicamente sobre los partidos, porque hemos constatado que a propósito de la huelga magisterial han mostrado su desnudez, pero esto se añade que esta semana tenemos avances en la propuesta de una reforma electoral que nos ha expuesto el congresista Miguel Torres respecto del financiamiento a los partidos, que ya sabemos que es la puerta por la que el diablo entra en la política. Y finalmente hoy tenemos un comunicado del Partido Nacionalista Peruano, firmado por Ollanta Humala y por su esposa. No dicen qué cargos ostentan actualmente en el partido, pero denuncian que la justicia los haya podido definir como una organización criminal internacional. ¿Qué está pasando con los partidos en general y qué podemos juzgar sobre la situación que la justicia ha establecido para el Partido Nacionalista? Bueno, en general yo creo que a la crisis conocida de los partidos tradicionales ocurrida en los 80s y en los 90s, le sucede hoy la crisis de los partidos de la transición. O sea, yo creo que esa ya es una conclusión inobjetable. Lo de Perú Posible, el Partido Nacionalista ya desaparecieron y no se ha producido un recambio, no está viniendo un recambio institucional partidario. Yo creo que es ya no solamente importante, sino urgente, una reforma electoral cabal que incorpore la posibilidad de que se constituyan agrupaciones que tengan una relativa ligazón con la sociedad. Yo creo que ya esta no puede ser bajo los estándares leninistas clásicos del partido jerárquico, vertical, que constituye bases y en base a ellas construye una opción política, sino utilizando las nuevas tecnologías o la nueva logística mediática que hay. Pero igual se necesitan esos nuevos partidos y la legislación actual no lo permite. Hay mucho por cambiar. Yo sería bastante más radical en términos de financiamiento. Yo prohibiría, y sé que puede sonar una herejía, pero en algunos países se hace, la publicidad, por ejemplo, de los partidos políticos en campañas y de esa manera acotar de una manera radical la posibilidad de ingresos de dinero sucios. Mucho se hablaba acá en el Perú de que los partidos eran los voceros o el mascarón de proa de los poderes fácticos en el Perú, y se hablaba siempre el partido de la Confiepa, el partido de los grupos empresariales. En poco tiempo vamos a tener el partido de los narcotraficantes, o sea, el cártel del... Pero no solo uno, ellos creo que juegan con varios, ¿no? Ya han estado jugando en elecciones municipales, locales y regionales. Yo creo que entrarán en la próxima elección con todo en elecciones congresales y presidenciales. Entonces, si no se produce esa reforma electoral que Fernando estudió con tanto tiempo y que se discute desde hace tanto tiempo, vamos a llegar el 2021 a una coyuntura terrible en términos políticos.
Fernando, mira, por alusión, como dicen en el Congreso. El tema de la reforma lo hemos discutido muchas veces. Esto tiene al frente, decía en el 2018, un evento que puede empeorar las cosas. Lo comentábamos entre la publicidad, el tema del financiamiento. Es de manera reactiva. Dice, por ejemplo, no deben invertir empresas nacionales en extranjeras. Uno piensa en Odebrecht. Mira las cuentas en la OMPE si aparece Odebrecht. Antes no aparecía, mañana tampoco va a desaparecer. Y el tema de fondo es el siguiente: los partidos no tienen dinero. Ojo, los partidos no tienen dinero. Las campañas cuestan mucho. 80% de ellos, televisión. 80%. Si no tienes dinero y tienes una campaña que tienes que enfrentar, quienes tienen dinero van a acercarse o tú vas a ir donde ellos. Entonces lo que tienes que hacer es una ley que dé cuenta de esta diferencia. Y esto no estamos inventando nada en el mundo. Se ha combatido el financiamiento privado, que es el más difícil de poder controlar, que entra por todos lados con dinero público, que sin embargo, siendo esto impopular, es mucho más efectivo. Una de las medidas, lo que hacen es, por ejemplo, en este caso, incrementa la franja, pero prohíbes, como ha señalado Juan Carlos, en México le han doblado el brazo a Televisa y Televisión Azteca. No estamos hablando pues de una empresa peruana de televisión, estamos hablando de monstruos. Y le dijeron ni un minuto más fuera de la franja. Ni un minuto más fuera de la franja. Por lo tanto, tú le quitabas ese porcentaje altísimo de dependencia. Si tú les das, aumentas la franja, le das dinero para campañas, que es el único país en América Latina donde no hay dinero directo para los compañeros de los partidos no están tan vulnerables como hoy día. Pero sin embargo, lo que tenemos son reformas que tienen que ver básicamente con transparencia, que está bien, control, que está bien, pero no atacan el problema de fondo. Y si no atacas el problema de fondo, van a salir los Odebrecht, van a salir los narcotraficantes. Repite, por favor, ¿cuál es el problema de fondo? No, el problema de fondo es, la pregunta de fondo es de dónde van a sacar dinero los partidos. O se lo das privado, y todas estas formas increíbles de que echa la ley, echa la trampa, o se lo das público. Reduces el privado, aumentas el público, castigas, pero parte de la realidad. No de estas ideas ilusas de querer, por ejemplo, prohibir. Si se mantiene el diseño, van a seguir financiándose de una u otra manera. Ese es el tema. Para finales ya, porque se nos acaba el tiempo ahora sí. ¿De qué estaremos hablando el próximo domingo? De que ya le dieron viaje al presidente, de que todo es una maravilla, de que el señor Castillo, de nuestra victoria sobre Bolivia, naturalmente. Hemos ganado Bolivia y todo. O por el contrario, a llorar a la playa. ¿Qué dice? Bueno, yo espero que ya se haya aprobado el permiso del viaje del presidente. Creo que son cosas meramente procedimentales. Y sí, retomando el tema de los partidos, creo que las reformas que se hagan deben tener en cuenta, primero, los cambios que experimentan los partidos, no solo en el Perú, sino a nivel global. Y estamos pasando efectivamente de partidos de masa a partidos un poco más tecnocráticos, de cuadros, no sé, de un modo que todavía no terminamos de ver. Y por ende, creo que quienes estén participando en estas elaboraciones deben tener una experiencia partidaria. No se puede legislar, creo, Fernando ha mencionado, si Odebrecht aparecía en la OMPE, efectivamente no aparecía en los reportes de la OMPE, porque se opta por hacer reglamentación, que al final de cuentas tú cumples con la norma, cumples con la formalidad y no pasa nada. No, creo que pasa por ahí también el hecho de tomar el rol de los partidos. Juan Carlos, para terminar. Yo creo que la próxima semana políticamente vamos a estar peor, sin duda. Aún si se resuelve el conflicto magisterial, yo creo que el gobierno está en capacidad absoluta de capitalizar políticamente eso en su favor y no está percibiendo que este tema del viaje, más allá de que pueda parecer una majadería, a mi juicio lo que es claramente sintomático y resultado de que se acabó la luna de miel cortísima que el gobierno tuvo con el fujimorismo a partir de la reunión con Keiko Fujimori. ¿Qué se puede hacer para que no sea peor esta semana políticamente? Yo cambiaría el gabinete, lo haría ya. Bueno, no esperaría. Ese es el día de Santa Rosa de Lima, además, ¿ah? También. No estaría mal. El tema es que los cambios de gabinete de los que habla Juan Carlos deberían ser distintos a los que hemos visto hasta ahora. Claro. Los cambios de gabinete hasta ahora no han significado nada. De 9 cambios solo ha habido una renovación real. Y los cambios han sido enroques, básicamente, enroques o destaques. Señores, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así ustedes, muy amables. 8:45.
La justicia en general, como sistema de justicia, también está de alguna manera en cuestión. Hay ahora una especie de guerrilla, porque la OCMA va a investigar al juez del caso de Coteva por supuestas demoras en lo que es el proceso de extradición del expresidente de Toledo. Va a venir el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, para hablar sobre este y otros temas. Volvemos enseguida.